Ir ar cidoniju marmelādi. Bet tad tas Bet viņam ir balta pulka. tas ir varbūt zaļi brīdi. Con Tatse fuimos invitados a ver cómo es la producción de queso en una pequeña planta industrial de Letonia y aprovechamos la oportunidad para darle a conocer a sus dueñas uno de los pocos sabores que es común en Argentina pero que en Letonia no se conoce. Por eso llevamos dulce de batata. Las puertas de la fábrica estaban abiertas y nos saludaron desde adentro, y luego, con las medidas de seguridad de rigor, pudimos entrar al lugar donde se produce el queso. Sí, Labi, mēs esam monētu. este momento, ese equipamiento cortas queso en partes y ese líquido que estuvo en queso ahora saliendo. Las dueñas de la planta y su único empleado, un pasante de aprendiz, nos recibieron con mucho afecto y con muchas ganas de explicarnos cada detalle de la producción. Tanto para Datse como para mí era la primera vez que podíamos ver en persona cómo es el proceso por el que la leche se convierte en queso. A cada explicación en letón, Datse hizo su correspondiente traducción, intentando describir de la manera más fiel todo lo que iba contando la dueña. No toda la masa que separó de balde y persona necesita sacar todo que todavía estás. En Letonia existen muchos de estos establecimientos pequeños donde una, dos o tres personas se reúnen a producir, lejos de las grandes plantas industriales de países más desarrollados. La planta está ubicada en las cercanías de Adaji, no muy lejos de Riga, y sin embargo les cuesta conseguir empleados para llevar adelante las tareas. Y este proceso es prácticamente muy acrobático en general. Necesita un equilibrio perfecto para hacer todo y sacar todo que todavía no cortado y después va a cortar. 150 euros leche, 10 euros bacterias y saliendo 45 kilo queso que vale 20 euros por kilo. El queso, si más cortas, es más blando y si no cortas tanto, es no tan blando. Pero en pensamiento de proceso para todos los quesos mismo. Mientras la leche y el fermento iban girando y tomando consistencia, nosotros nos fuimos familiarizando con este proceso. El proceso de queso es en esa balde rotonda donde ponieron leche y hace calor hasta 32 grados. Y hasta en viejos termómetros tiene en alemanes, tiene una fecha, es 32 grados, que es temperatura de queso. Y empieza el proceso a hacer queso. Es el más importante lugar de esa quesería. Cuando ya todo estaba en condiciones de ser procesado mecánicamente, llegó el momento de acercarnos a la mesa y probar la combinación para ellos exótica de queso y dulce de batata. Sin saber nada, algo solo. Nosotros pudimos notar la curiosidad de algo tan extraño para ellas, que creían haber conocido con anterioridad todas las posibles combinaciones del queso. Un to sieriņu nopērk šitik biezu. Šitā? Jā. Bet tu vispirms viņu nolikusi tev. Tatse había preparado la noche anterior en casa un poco de dulce de batata, que salió bastante bien,
No con la consistencia perfecta, pero sí con el sabor exacto. Por su parte, en la planta habían preparado un queso especial para esta combinación, que en Argentina se conoce como fresco y batata, pero que en Letonia aún no tiene nombre. En el momento de la prueba, los gestos de las dueñas de la fábrica fueron altamente positivos y la exclamación de rico, sabroso, coronó la prueba con éxito. Perfecto, solo que está muy frío. Ok, pero en este... Necesitamos esperar. La batata está presente en los supermercados y verdulerías de Letonia, pero no hace mucho tiempo, y se la conoce con el nombre de papa dulce. Quién sabe las vueltas de la historia gastronómica de Letonia, y quizás en este pequeño momento se inició una tradición que con el tiempo puede tornarse popular, la que los letones puedan acceder a comer dulce de batata con queso fresco. Todavía no tiene... No tiene nombre todavía. Esperamos que les haya gustado este breve video de cómo se puede relacionar la cultura sudamericana con el dulce de batata y la letona con un queso experimental que todavía no tiene nombre. Que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo. Ata. Bet jau kaut ko mēs pirkām Argentīnā veikalā nebija valsts. Varbūt... A šitas? Šis pasaules.